Muchas gracias por la atención que le das a este video y a mi canal. Hoy vamos a hablar de la influencia del Quijote en otro pintor de talla mundial, un hombre muy conocido por sus talentos, por su originalidad, aunque también por su excentricidad y grandilocuencia. Es el pintor que más veces ha utilizado como inspiración el Quijote. La calidad del pintor Salvador Dalí, el pintor catalán, está absolutamente fuera de discusión. Es uno de los grandes del siglo XX, cuyas obras se encuentran en los principales museos de todo el mundo. Y en nuestra imaginación, en nuestra memoria, están obras tan impresionantes como esta, una alegoría sobre el tiempo, o esta otra en la que aparece el clásico de la crucifixión de Jesucristo, o esta otra en la que vemos en la última cena de una forma realmente impresionante. Sin embargo, cuando el gran pintor catalán se refería o utilizaba como inspiración el Quijote, pues no hacía estos grandiosos, monumentales óleos sobre lienzo, sino que utilizó pues, técnicas mucho más modestas, muchas veces dibujos, y acompañados con otros poderosos medios de dar color. Y bueno, pues empezó en los años 40, en el año 1944 exactamente, le encargaron que ilustrara una traducción al inglés del Quijote. Y efectivamente lo hizo y bueno, el resultado te lo voy a ir mostrando en algunas ilustraciones. Es realmente muy interesante, pues quizá posiblemente para los que están acostumbrados a la majestuosidad de algunas otras pinturas, pues estas obras pueden parecer de tono menor, pero ahí están y son muchas y son valiosas y son muy bien apreciadas. A Salvador Dalí le gustaba decir cosas desconcertantes. Le gustaba incluso dar una especie de apariencia como de loco. Salvador Dalí hacía como que representaba un papel, es decir, estaba jugando el papel de ser Salvador Dalí cuando él probablemente en la realidad era otro. Pero en este sentido, él muchas veces decía que él se parecía o que él era el nuevo Don Quijote. Y probablemente pues tenía mucha más razón de lo que se imaginaba, porque en efecto, en la obra, en la novela del Quijote, Cervantes juega con esta idea de que el personaje original, Alonso Quijano, a veces daba la impresión de que ni él mismo se creía las cosas que decía, que él estaba aparentando unas cosas cuando él en realidad sabía lo que era de cierto y de no cierto en todas las cosas que decía ver o que decía creer o que se imaginaba. Esto surge muchas veces en los diálogos, sobre todo con Sancho Panza. Y es realmente muy interesante porque pues creo que Dalí hacía algo así parecido. Estaba aparentando una serie de cosas. Había como creado una imagen completamente artificial, completamente inventada. ¿Por qué? Pues probablemente para ganar notoriedad, o probablemente era una forma espontánea de su carácter, quién sabe. Pero sí, yo he conocido gente que decían que Dalí en la intimidad, es decir, cuando realmente no estaba ante el público, no actuaba de esa forma tan estrambótica, tan aparatosa, tan que a veces incluso rodeaba la exageración ridícula. Por ejemplo, como sus bigotes, o su vestimenta, o sus puestas en escena de ir cabalgando un elefante por las calles de un pueblo. Cosas de ese estilo. Entonces, Salvador Dalí, en este sentido, probablemente se parecía mucho al Quijote en esto, en que quizá el Quijote había sido, o
podría entenderse a veces que había sido como una invención de Alonso Quijano. ¿Cuál sería la intención? Ya te lo he explicado, que posiblemente Alonso Quijano lo que estaba haciendo era aparentar ser loco para poder decir y hacer muchas cosas que solamente se le permiten a los locos. Denuncias sociales, por ejemplo. Salvador Dalí, con su peculiar forma de hacer el arte, pues arremetía contra muchas cosas también. Arremetía, por ejemplo, contra las reglas artísticas y contra los moldes establecidos, contra lo que se esperaba que alguien debía hacer. Y él iba a su aire, él rompía con todas las reglas. Él parece que su única regla era exactamente no tener reglas y poder pues desplegar su imaginación o sus delirios como a él le viniera en gana. Posiblemente esta es una de las conexiones más íntimas que hay entre Don Quijote y Dalí, pues que realmente nos desborda y nos lleva mucho más allá a los que no tenemos pues esa vena artística y esa capacidad de trascender la realidad ordinaria como hacía este Salvador Dalí. Muy bien, pues yo creo que con esto he cumplido la misión de presentarte a otro artista más que ha sido pues muy positivamente y muy fuertemente influido por ese personaje de Don Quijote. Espero que te haya gustado este video, te agradezco muchísimo tu atención y nada, seguiremos hablando del Quijote, de Cervantes, de los artistas que se han inspirado en él y toda su obra. Sé feliz y hasta pronto.